No carga. No, ya está grabando, me parece. Sí. Ok, hola, muy buenos días. El tema que veremos hoy es tromboembolia pulmonar. Primero que nada, muchas gracias por asistir a esta conferencia informativa. Y bueno, las integrantes de nuestro equipo son mi compañera Anita y yo, Doray. Y bueno, ¿le puedes pasar, por favor? Ok, bueno, primero que nada, la tromboembolia pulmonar es la oclusión o taponamiento de una parte de la arteria pulmonar que puede estar causada por un émbolo o un trombo que procede de otra parte del cuerpo, en la mayoría de los casos. Como les decía, por ejemplo, de un 90 a un 95% de las causas de este es por un trombo o un coágulo que se forma en las venas de los miembros inferiores y que después migra hacia la arteria pulmonar. Es menos frecuente, pero también se puede dar un émbolo gaseoso o un émbolo graso, que esta oclusión afecta principalmente a los pulmones y al corazón, ya que una zona de los pulmones no va a recibir sangre venosa, o sea que va a ser pobre en oxígeno y por lo tanto no podrá oxigenarla y estará afectando en el oxígeno, ya que posteriormente llegará al resto de los órganos y tejidos del paciente siendo pobre de oxígeno. Luego también el corazón, por ende, por su parte, bueno, seguirá bombeando sangre hacia los pulmones, pero como consecuencia de dicha oclusión encontrará un obstáculo y la presión aumentará dentro de la arteria pulmonar. Con esto lo que va a pasar es que se va a ir debilitando poco a poco el ventrículo derecho del corazón, la cual es la cavidad cardíaca que envía sangre sin oxígeno a los pulmones. Ahora bien, hablando de su importancia, si bien no se sabe cuál es la prevalencia precisa de la tromboembolia pulmonar, la incidencia de la trombosis venosa profunda va desde un caso cada 10,000 adultos hasta, bueno, adultos jóvenes, hasta un caso cada 100 adultos mayores. En México, el IMSS hizo hace unos años, pues, alguna investigación sobre esto y se ha documentado que existe una incidencia del 15% en estudios post-mortem y donde la tromboembolia pulmonar es la causa de muerte en un 28% de los casos. También en estos estudios se documentó que la mayoría de los casos aparecía en personas entre 60 a 80 años y que, como ya lo decíamos anteriormente, en el 90% en adelante, bueno, casi más del 90% de los pacientes con tromboembolia pulmonar comenzaba a causar, la causa en su mayoría provenía de los miembros inferiores. Ay, ¿le puedes pasar, por favor? Y bueno, ahora, dentro de los factores de riesgo, si bien son varios y hay algunos que no pueden ser modificables, varios sí. Y, por ejemplo, algunos de estos van a ser fracturas de extremidades inferiores o cirugías recientes en miembros inferiores, el reposo en cama o inmovilización prolongada, ya que favorece a la coagulación de sangre en las venas de los miembros inferiores. También algunas afecciones médicas, como es el cáncer, afecciones cardíacas o afecciones pulmonares, los viajes prolongados de más de 8 horas, los estados de hipercoagulabilidad, también una vez que ya la persona tiene cáncer y el tratamiento con quimioterapia también puede ser un factor de riesgo. El envejecimiento, como ya lo hablábamos, que entre mayor sea la edad del paciente, pues mayor su probabilidad de padecer esta enfermedad. Luego también el historial familiar y genético, este es algo que pues si bien no se puede cambiar, pues también va a ser un gran factor de riesgo, incluido también la obesidad y el tabaco. Ahora bien, ¿le puedes pasar, por favor? Bueno, entre unos de los principales síntomas que van a padecer en este padecimiento van a ser la falta de aliento, la respiración rápida,
el dolor o malestar en el pecho en general y que van a empeorar cuando tosa o respire profundamente la persona. También el aumento de la frecuencia cardíaca, toser sangre, la presión arterial muy baja, que la persona tenga mareos o desmayos. Y también puede pasar que algunas personas sean asintomáticos y solo se den cuenta de que tienen esta enfermedad cuando ya tienen complicaciones ya graves, como lo son la hipertensión pulmonar. Pero, pues, si en algún momento alguno de ustedes, pues, padece alguno de estos síntomas, lo más recomendable es que acudan al médico para ver, si es algo para preocuparse, como en estos casos. Y eso sería todo por mi parte. Hola, buenas noches. Pues dando continuidad a nuestro tema del día de hoy, en cuanto a las complicaciones de la tromboembolia pulmonar, pues obviamente al ser una enfermedad que puede presentar muchos signos y muchos síntomas, también se consideran como parte de sus complicaciones, como ya lo dijo mi compañera Doray, pues obviamente los pacientes tienden a tener una dificultad para respirar importante. Esto al mismo tiempo pues le va a provocar que su corazón trabaje de una forma pues no normal y va a hacer que sus latidos del corazón sean de manera irregular o inclusive puede llegar a tener taquicardia o arritmias. Va a tener dolor en el pecho o algunos otros signos como un poquito más graves, es que el paciente puede empezar a tener una tos muy fuerte o inclusive tener tos con sangre, la presión arterial muy baja o inclusive presión arterial muy alta en los pulmones, como ya lo había dicho mi compañera, y pues ahí todo el tipo de síntomas que pueden intervenir y afectar en el día a día de los pacientes. Dentro de las cosas más graves que pueden presentar este tipo de pacientes es que pueden llegar a tener un infarto por el mismo trombo que se va a generar, pues al final de cuentas, si no se atiende de la manera adecuada, si no se atiende en el tiempo adecuado, pues el paciente tiene un gran riesgo de morir. Para su diagnóstico, como en muchos otros casos que ya les hemos mencionado, es muy importante que el médico los revise y que pues, se haga una historia clínica bastante minuciosa, analizando los factores de riesgo que tiene el paciente. Entonces, su diagnóstico se basa principalmente en eso, en que va a hacer un análisis de su historia, de su caso, de sus síntomas, y de ahí es que el médico va a empezar a sospechar. Eso tiene que ver mucho con los factores de riesgo que tenga el paciente. Eh, Otro factor de riesgo muy importante que debe tener en cuenta el médico es que si el paciente tiene trombosis venosa profunda y si presenta dolor y edema, principalmente en extremidades inferiores, pues ahí hay un riesgo mayor. Hay pacientes que tienen, bueno, para su diagnóstico se van a clasificar de diferentes formas. No nos vamos a meter en ese asunto porque pues esa práctica es informativa. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, es que entran los pacientes que tengan una probabilidad clínica moderada o alta, dependiendo de los factores de riesgo que tenga el mismo paciente. Y sobre esto es que el médico les va a poder recomendar algún tipo de estudio un poco más especializado para poder hacer su diagnóstico ya más certero. Dentro de estos estudios que se hacen, se encuentra un estudio que se llama ecografía Doppler duplex, color venosa, y esta se va a realizar en toda la extremidad en la que se tenga la sospecha para que se pueda dar su diagnóstico. También existen otro tipo de pruebas de imagen, sobre todo en las que nos va a poder ayudar para hacer el diagnóstico. Entre ellas se encuentra la radiografía de tórax, el electrocardiograma. Hay una prueba que se llama prueba dímero D. Sin embargo, esta es poco específica para pacientes que se encuentran no hospitalizados. Entonces, esta, pues, obviamente el médico va a tener su sospecha. Si es que encuentra algún riesgo mayor sobre el paciente, pues lo va a tener que internar. Entonces, ahí sí les puede servir ese tipo de pruebas. Una tomografía computarizada, un ecocardiograma también es muy relevante. Sin embargo, hay tres muy importantes sobre esto. La gammagrafía pulmonar o ventilación de percusión y la angiografía. Sin embargo, la angiografía, como es una de las más específicas y de las más certeras, es un estudio invasivo. Ese estudio invasivo, pues se dice invasivo porque le causa un poco más de molestias al paciente. Sin embargo, es de los más específicos para detectar esta enfermedad. También se requiere la administración de un medio de contraste. Este medio de contraste pues tiene un poquito más de riesgo
sobre todo de causar algún tipo de alergia a los pacientes. En cuanto a su tratamiento, el tratamiento va a depender mucho de la clasificación y de acuerdo al diagnóstico que se le dé al paciente. Sin embargo, básicamente se consiste en medicamentos que ayuden a la coagulación, en este caso que sean anticoagulantes, y eso nos va a ayudar a reducir la mortalidad. Y hay algunos pacientes que van a ser como que tienen ciertos factores que le ayudan a que yendo a terapias, a cierto tipo de terapias, puedan pues controlar de cierta forma el riesgo de un trombo que pueda ser pues mortal. En casos muy especiales y muy específicos puede ser que con una cirugía pues se solucione el problema. Sin embargo, esto es un poco más complicado. El tratamiento pues básico es los medicamentos anticoagulantes y obviamente cambiar el estilo de vida del paciente. En cuanto a su prevención, pues lo más importante es tener un estilo de vida saludable, practicar deporte con cierta frecuencia, mantener la sangre de las piernas en circulación, por eso es lo mismo del ejercicio, y evitar o disminuir los factores de riesgo que tengan las personas. Y pues eso, de nuestra parte, eso sería todo. Les agradecemos mucho que se encontraran el día de hoy con nosotros. Nosotros vamos a continuar todavía con algunas otras prácticas de información de enfermedades pues del día a día de muchas personas y pues eso sería todo. Muchas gracias.